Esta enfermedad se manifiesta por la proliferación de manchas marrones por todo el cuerpo. Para la mayoría de los especialistas, el sarcoma de Kaposi en los homosexuales contaminados por el virus se convirtió rápidamente en la marca identificativa del SIDA, su seña de identidad más evidente. Sin embargo, hasta el momento nadie ha podido establecer de forma clara el papel del virus en la aparición del sarcoma de Kaposi. Es más, se ha descubierto un nuevo agente, otro posible culpable. El doctor Harry Haberkos del Departamento de Drogas de Rockville, Estados Unidos, ha estudiado los efectos de las drogas. Él ha sido uno de los primeros en establecer una posible relación entre la aparición del sarcoma de Kaposi y el popper, una droga afrodisíaca muy extendida entre los homosexuales hasta los años 90. Hicimos un estudio entre los gays analizando su comportamiento, sus hábitos sexuales, las drogas que tomaban, etc. Y descubrimos que los que padecían el sarcoma de Kaposi tenían patrones de comportamiento distintos a los que, por el contrario, desarrollaban neumocistis. Y descubrimos que la diferencia radicaba en la utilización o no del popper. Ante esta evidencia, el Departamento de Drogas realizó numerosas campañas de prevención, advirtiendo del peligro del uso del popper en grandes dosis. Posteriormente fue prohibida la venta del popper, y el resultado se ha visto reflejado en los últimos estudios epidemiológicos. En los últimos años se ha producido un notable descenso en la aparición del sarcoma de Kaposi, tanto en términos absolutos como porcentuales. ¿A qué es debido? Bueno, yo creo que guarda relación con la inhalación de nitrato. Últimamente ha descendido el uso de este producto. Sin embargo, no sabemos si se ha producido una disminución del virus entre estas personas. Tampoco hemos podido probar con exactitud la relación con los herpes. Sin embargo, la epidemiología del sarcoma de Kaposi y la de la inhalación del nitrato en los Estados Unidos parecen íntimamente ligadas. Para ser exactos, hay que decir que el sarcoma también aparece en pacientes que nunca han utilizado el popper, así como en personas que no están infectadas por el VIH. Lo que demuestra que las cosas son mucho más complicadas de lo que se pensaba en un principio. El agente responsable no está muy claro. Sabemos que estos nuevos herpes han aparecido en algunos afectados. Y también conocemos su relación con el popper. Puede que el VIH no tenga necesariamente que ver, pero lo que es seguro es que además del popper, tiene que haber otro agente responsable. El origen de la enfermedad sigue siendo incierto. Aunque el avance de las investigaciones apunta a restar protagonismo al virus VIH, en nuestros días el sarcoma de Kaposi sigue estando asociado a las enfermedades propias del SIDA. Nos encontramos en un punto muerto. Hasta ahora hemos creído en la ecuación VIH igual a SIDA. Pero si el virus no es la causa del sarcoma de Kaposi, nadie debería considerar el SIDA como una enfermedad nueva, y tampoco nadie debería creer en el VIH. Y ahora se olvidan de todo, menos del virus. Resulta que hasta el sarcoma de Kaposi no es una enfermedad del SIDA. ¿Por qué no nos olvidamos también de la neumonía? ¿Y entonces qué nos queda? Nada. Pasemos a otro tema, cambiando de escenario. Recordemos este anuncio publicitario de 1987. The fact is, over 50,000 men, women and children now carry the AIDS virus. That in 3 years, nearly 2,000 of us will be dead.
that if not stopped, it could kill more Australians than World War II. Sin embargo, hasta el momento en Australia se han detectado menos de 10.000 casos de SIDA, en vez de los 50.000 que preveía el anuncio. Fundamentalmente homosexuales y toxicómanos. No queremos quitarle importancia a la enfermedad, ni señalar acusadoramente a los grupos de riesgo. Afortunadamente, a veces, las previsiones se equivocan. En Francia, Alemania y otros países europeos, la epidemia se ha estabilizado. Incluso comienzan a aparecer síntomas de receso. No se ha producido la anunciada generalización de la enfermedad entre los heterosexuales. Seguramente han influido las campañas de prevención, pero también existen otras razones. Las cepas microbianas existentes en Europa no presentan una capacidad de transmisión poderosa entre los heterosexuales, por lo que no se ha producido un contagio masivo. Lo ha habido en cierta medida entre las mujeres, fundamentalmente entre las drogodependientes y las que tenían parejas bisexuales. Pero no ha habido una reacción en cadena. Podemos concluir que no ha existido una transmisión generalizada en la población heterosexual. Y creo que no se producirá. Puedo citar como ejemplo el caso de las prostitutas. Las encuestas demuestran que solamente se han infectado un 2 o un 3% de ellas, y que este porcentaje no va en aumento, excepto en el caso de las toxicómanas. Los estudios epidemiológicos realizados sobre las prostitutas no toxicómanas en las grandes ciudades europeas confirman las conclusiones del profesor Montagnier. De hecho, en algunas ciudades europeas no se han encontrado prostitutas seropositivas. Si partimos de la base lógica de considerar a las prostitutas como el grupo de mayor riesgo entre la población heterosexual, podemos deducir que el contagio por el virus del SIDA entre el resto de los heterosexuales será aún menor. ¿Debemos, por tanto, concluir que no se producirá una propagación del virus entre la población heterosexual? Los datos que posee el Centro Europeo para la Vigilancia del SIDA, organismo que dirige la mayor parte de los estudios epidemiológicos, no apuntan en esa dirección. El VT2 diferente del VT3. En general, es verdad que los homosexuales y los toxicómanos siguen siendo, 15 años después de la aparición de la enfermedad, los grupos más afectados. Mucho más que la población heterosexual. Pero esto no quiere decir que en el futuro no se produzca la propagación del SIDA a este otro segmento de la población. En realidad, estamos asistiendo a una difusión lenta y progresiva del virus, mucho menos fulminante que la de los otros dos subgrupos. La extensión de la enfermedad parece haberse estabilizado. Pero este fenómeno no debe hacernos bajar la guardia. Lo que ocurre es que el riesgo de contagio de los heterosexuales es menor y, por tanto, la epidemia se extiende lenta y dificultosamente. La amenaza del SIDA que ha planeado sobre Europa en los últimos 10 años parece haberse alejado para centrarse en África. Desde allí, desde el otro lado del Sáhara, nos llegan imágenes espeluznantes que no permiten albergar la menor duda. El SIDA azota a todos por igual: ancianos, jóvenes, mujeres y hombres. Según la Organización Mundial de la Salud, millones de personas están infectadas por el VIH. La epidemia se ceba en el continente. ¿Quién podría poner en duda la magnitud de la tragedia? En estos países, la polémica no se centra sobre el alcance de la enfermedad, sino sobre el nombre que debemos asignarle. África se muere, pero ¿de qué? Es verdad. Sé por experiencia que los test que se realizan aquí, muy sensibles y específicos, pierden eficacia al aplicarlos a sueros africanos. Ello es debido a varias razones. En primer lugar, los africanos padecen infecciones recurrentes o crónicas, como el paludismo, lo que provoca una tasa de anticuerpos anormalmente elevada. Por tanto, se pueden producir reacciones no específicas que den lugar a errores en los resultados, a falsos seropositivos en las pruebas de SIDA. También existe una